El régimen de coparticipación. A ver, ¿qué significa el régimen de coparticipación? Bueno, se refiere más que nada a la acción de participar, ¿sí? ¿Participar en qué? En materia tributaria, ¿sí? Más que nada. Utilizando esta palabra ¿para qué? Para referirse a una colaboración que vamos a realizar entre el Estado federal y las provincias. En virtud de que, bueno, que por medio de estas leyes que las provincias tienen, van a delegar su poder a un poder central, ¿sí? Que determina facultades impositivas para la condición de participar en este sistema de repartos que va a estar dada por los impuestos que vamos a detallar, ¿no? Esta Constitución Nacional que nosotros tenemos nos faculta a la nación y a las provincias a recaudar tributos. En esta práctica que nosotros vamos a estar analizando, lo que se lleva a cabo es una doble imposición, ya que por un lado, tanto la nación como las provincias van a gravar a las actividades de modo igual, ¿no? El ejemplo más claro va a ser la del IVA y la de impuestos brutos, ¿sí? Los ingresos brutos que veníamos analizando en el trabajo práctico anterior. ¿Cuál es el fin? Bueno, el fin va a ser de que no se grabe doble, ¿sí? Es evitar esta doble grabación de impuestos, ¿sí? Entonces, mediante una ley que es la ley 23.548 que se sanciona en el año 1988, vamos a tratar de evitar este doble gravamen. El régimen de coparticipación va a ser para todos los impuestos directos e indirectos, pero menos los impuestos aduaneros. Veamos cómo se va a distribuir este régimen de coparticipación, ¿no? El 15% de lo que se recaude se va a destinar al sistema jubilatorio estatal. El 42,34% va a ir para la nación. El 54,66% va a ir para las provincias y solamente el 2% va a ser distribuido entre Buenos Aires, Neuquén, Santa Cruz y Chubut, ¿sí? La distribución entre las provincias y la nación se va a hacer de modo de relación directa entre las competencias que van a tener entre sus servicios y las funciones que cada uno de ellos se va a contemplar en relación a los criterios de reparto, ¿no? Que veníamos aclarando. Esto que va a permitir un desarrollo y va a permitir una calidad de vida e igualdad de oportunidades que se va a tratar de equiparar en todo nuestro territorio nacional. La reforma constitucional que se llevó a cabo en el año 1994 dio fundamento constitucional a las siguientes situaciones. En primera instancia, a la existencia de este régimen de coparticipación para todos los impuestos, sean directos e indirectos, salvo los impuestos aduaneros. En segunda instancia, se dio origen a la obligación de que para todos los gastos públicos tiene que existir un recurso que lo satisfaga, ¿sí? Y la tercera imposición sería que la inclusión de la ciudad de Buenos Aires en este sistema de coparticipación que antes no estaba, ¿no? Entonces, según este artículo 75, con el inciso 2 y 3 de la Constitución Nacional, el Congreso va a poder establecer y modificar asignaciones específicas de estos recursos que son participables, pero lo va a realizar por un tiempo determinado, ¿sí? Recordemos que nosotros hablábamos de este principio de que el sistema tributario siempre tiene que ver con un tiempo y un lugar particular, ¿sí? Entonces, es por ello que se plantea que se van a poder realizar modificaciones en un tiempo determinado, y es así como lo establecen, porque va a depender de las necesidades que se tengan en ese momento. A ver, esto quiere decir que puede sacarse una parte de la recaudación coparticipable para destinarla a determinada finalidad, ¿sí? Más que nada de interés general, sin la necesidad de pedir el consentimiento de las provincias, ¿sí? Tradicionalmente la coparticipación se hizo sobre la base de porcentajes adjudicados a cada provincia. Entonces, esta reforma que se llevó a cabo en el año 1994 introduce los siguientes criterios
para la coparticipación de los tributos. En primera instancia va a ser la de tomar en cuenta las competencias, ¿sí?, los servicios y la función de cada una de las jurisdicciones. O sea, los gastos que se van a efectuar para asignarle los recursos que se le harán frente, ¿sí? En segunda instancia se planteó el criterio de reparto, que tiene que ser objetivo, para lo cual cada provincia debe hacer valer sus derechos. Y de este modo la redistribución tiene que ser equitativa, pero además tiene que ser solidaria, ¿sí?, porque el logro de un desarrollo equivalente a la calidad de vida, a la igualdad de oportunidades, son aspiraciones que tienen que ser para todo el país de modo igual. Bueno, ahora tenemos que ingresar en cuestiones más técnicas, más propias, ¿sí?, en lo que refiere a los tipos de impuestos que vamos a estar abordando en nuestro país. A ver, la clasificación de los impuestos que tenemos en Argentina incluye múltiples categorías, ¿sí? Nosotros vamos a abordar aquellas que son determinadas como impuestos directos, ¿no? ¿Cuáles son aquellos directos? Bueno, son aquellos que vamos a gravar de forma directa la obtención de la renta de la persona física o la jurídica, ¿sí? Entonces, el impuesto directo nos va a gravar así, de modo directo, y el impuesto indirecto va a gravar el consumo de la renta de la persona, aunque en este caso la persona que reporte el dinero no es un sujeto pasivo del impuesto, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a entender? Que el impuesto progresivo es de un tipo impositivo y crece si la renta de esta persona crece. Y vamos a entender por impuesto regresivo a que se reduce el aumento de la base sobre la cual vamos a estar aplicando este tributo. Analicemos en más detalle aquello que llamamos un impuesto directo, ¿sí? A ver, ¿qué decimos aquello que es un impuesto directo? Sería aquello que pagamos directamente al Estado por lo que tenemos. Un ejemplo podría ser cuando abonamos el impuesto inmobiliario, ¿sí? Pagamos directamente al Estado por el hecho de tener una propiedad, ¿sí? Es aquello que directamente le pagamos al Estado. Por eso decimos que es un impuesto directo. Un impuesto indirecto, a ver, puede ser el impuesto a los cigarrillos, ¿sí? ¿Por qué? Porque de modo indirecto yo lo estoy pagando, no es que lo pago directamente al Estado, sino que pago este impuesto en el consumo mismo, ¿sí? Yo cada vez que compro un atado de cigarrillos estoy pagando este impuesto, ¿sí?, que trata de desalentar el consumo, por eso es que se impone este impuesto. El IVA también es un impuesto indirecto, ¿sí?, porque yo cuando lo pago, cada producto, cada cosa que nosotros compramos tiene el IVA, ¿sí?, pero nosotros no es que lo pagamos directamente al Estado, sino que lo pagamos al comerciante y el comerciante luego lo tiene que discriminar y abonarlo al Estado, ¿sí?, por eso es indirecto. Un impuesto progresivo es aquel que a medida que nuestros ingresos aumentan, yo tengo que pagar más, ¿sí? A ver, un ejemplo puede ser el impuesto a las ganancias. Cada vez que yo gano más, tengo que abonar más de este impuesto. Y un impuesto regresivo sería que a medida que aumenta mis ingresos, yo tendría que pagar menos, ¿sí? Y ese es el ejemplo del IVA. ¿Por qué? Porque, a ver, no todos, nosotros, la clase media, tendemos a gastar un porcentaje muy alto de nuestros ingresos en consumo, y el consumo de bienes, ¿sí?, de bienes no perecederos, tiene todo IVA. Entonces, a medida que aumentan nuestros ingresos, nosotros aumentamos el ingreso de estos consumos, ¿sí? Entonces, ¿es regresivo para quién? Para aquellos que tienen un ingreso muy alto, porque ellos van a dejar de pagarlo, porque van a estar destinando siempre el mismo porcentaje de esos ingresos al consumo y el resto lo van a estar destinando al ahorro, ¿sí? Entonces ellos van a dejar de abonar este impuesto a diferencia de nosotros. Analicemos con mayor detalle el concepto del IVA, ¿sí?, que anteriormente lo habíamos encuadrado como un impuesto indirecto y regresivo que afecta en mayor medida al sector de menos ingresos.
A ver, IVA significa impuesto al valor agregado. ¿Por qué? Porque a medida que van pasando los procesos productivos, ¿sí? En el cual voy agregando valor, ¿sí? A ver, el mejor ejemplo podríamos aplicarlo con la realización de celulares, ¿no? Yo compro insumos, produzco la matriz, ¿sí? Voy produciendo y no, supongamos que no produzco toda la elaboración, sino que voy realizándolo de a poco, ¿no? Entonces, una empresa se encarga de soldar las partes internas. Entonces, esa empresa luego vende este producto semiterminado a otra empresa que se encarga de realizar carcasas. Entonces, realizan el ensamblaje. Luego pasará a otra empresa que realiza otro proceso productivo y así. Entonces, cuando voy pasando de proceso en proceso productivo, cada uno de ellos va agregando valor, ¿sí? Y es por ello que se abona el impuesto al valor agregado. ¿Quiénes lo pagan? Bueno, lo pagaríamos nosotros, los consumidores, ¿sí? Pero lo que grava básicamente es esto, al hecho de pasar por diferentes procesos productivos en los cuales cada uno de ellos les va agregando valor. El IVA se calcula de la siguiente forma, ¿no? Suponemos que un empresario vende u ofrece su servicio y por ello realiza una factura, ¿no? Entonces, de este modo, cuando hace la factura, devenga el impuesto, ¿sí? El IVA. Entonces, una vez que lo devengó, pasan 2, 3 meses, según lo que estipule la ley en ese momento, y lo debe de registrar, ¿no? Entonces, en ese momento que registra, tiene que registrar la venta. Cuando registra la venta, saca el IVA, ¿sí? Hace la discriminación entre el IVA débito y el IVA crédito, y la diferencia es lo que tiene que abonar al Estado, ¿no? Entonces, ¿quiénes pagan el IVA? Dijimos que lo pagamos nosotros, los consumidores. El consumidor final es el que paga el 21% del IVA y se va a discriminar en cada una de las etapas. Si recordamos cómo yo les había mostrado en las clases que hicimos por Zoom, cada proceso productivo tiene que declarar el IVA, ¿sí? Y ese IVA lo tienen que abonar luego. Es importante que les realice una aclaración, ¿no? Porque hay un sector que es el sector comerciante minorista que tiene un régimen especial frente a la condición del IVA, ¿sí? Este régimen que ellos tienen determina que si ellos no intervienen en el proceso de producción de los productos que venden y si el 80% de sus ventas están destinadas al consumidor final, el comerciante no tiene que realizar la liquidación del IVA. Esto se debe más que nada porque el comerciante ya habrá pagado por la compra del producto el IVA, ¿no? Que corresponde a él mismo. Entonces, se sobreentiende que ya cumplió con el régimen, ¿no? Entonces, nosotros los consumidores finales no tenemos esta opción. Nosotros somos los únicos dentro de esta cadena que tenemos que abonar el IVA. Y la forma de hacer cumplimentarlo es solicitando la factura, ¿no? Nosotros pedimos la factura y el comerciante se va a quedar con una copia. Esta es la única forma que tenemos nosotros de hacer cumplir toda la cadena del IVA. Y bueno, quiero realizar una aclaración importante con respecto a la determinación del IVA, ¿sí? Volviendo a los principios de la materia, recordamos que el sistema tributario que nosotros tenemos corresponde a nuestra propia realidad, ¿no? Y quizás pareciera que puede ser mucho o poco lo que abonamos de IVA, pero si nos comparamos con otros países nos encontramos que estaríamos como en la media, ¿no? Argentina no aplica ni mucho ni muy poco del IVA. Hay países que aplican mucho más, como ser el caso de Dinamarca, Noruega y Suecia, que aplican un 25%. ¿Sí? Después tenemos otros países, Japón, Panamá, Canadá, Irán, que aplican un 3%. Como verán, son países muy variados y no existe un patrón que defina, a ver, ¿por qué Irán aplica un 3% y Argentina un 21%? ¿O por qué Canadá? ¿O por qué Japón, que son primer mundo y nosotros un 21%? A ver, no hay un patrón que tengamos que seguir, porque volvemos al principio, ¿no?
nuestro sistema tributario corresponde a nuestra propia realidad y realizar las comparaciones nos permite visualizar que no existe un patrón que defina. Eso es lo más importante que yo les quería demostrar con los trabajos que realizaron, ¿no? Que no hay un patrón que defina qué alícuota de IVA está bien o cuál está mal, porque todos los países, independientemente de que sean país desarrollado o subdesarrollado, tienen un IVA distinto.